Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino él que lo dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén, hermano. Como ustedes pueden haber leído y haber escuchado al hermano, eh, estamos continuando con las enseñanzas, pues las enseñanzas que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses, ya no semanas, ¿no? A lo largo de meses. El libro de Hebreos es un libro muy rico, eh, con muchas fuentes, muchas fuentes, sobre todo del Antiguo Testamento, y en especial de Salmos, y Salmo 110 principalmente como eje las fuentes para haber desarrollado este sermón, este mensaje o carta, como se le llama, ¿no? A esta carta de los Hebreos. Eh, Vemos nosotros, hoy vamos a ver en estos 5 versículos, vamos a ver eh, algunas características muy importantes, de Jesús. En especial como el mismo nombre del tema dice, son los requisitos que fueron necesarios para que él fuera nombrado sumo sacerdote. Y vamos a ver que 4 puntos, que él fue nombrado para gloria, el primer punto, después que él oró, vamos a usar la palabra poder, oró con poder y aprendió la obediencia y fue declarado o nombrado como nuestro sumo sacerdote. En los 2 primeros versículos, en el versículo 5 y 6, voy a volverlo a leer, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues la primera verdad que vamos a ver es que Cristo, como bien dice ahí, no se glorificó a sí mismo. Ustedes fíjense en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Es la primera verdad. Y en verdad lo que está haciendo el autor aquí es, si se puede decir, es una crítica muy sutil, muy eh, delicada, digamos así, vamos a usar, contra los sacerdotes que que se habían nombrado a sí mismos, que se nombraban a sí mismos en el sacerdocio judío, en el sacerdocio hebreo, o también que a los sacerdotes que hacían arreglos, tenían amigos o tenían influencias, especialmente en el Imperio Romano, influencias políticas, y eran nombrados pues sumo sacerdote. Aquí nosotros lo que quiero que destaquemos también es que hay 2 palabras ahí. O sea, si ustedes van en el versículo anterior que hemos estado viendo la semana pasada, en el
en el capítulo, estamos en el capítulo 5 y 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aquí tenemos una palabra honra, y en el versículo 5 tenemos la palabra gloria. Entonces vamos a hacer un contraste entre la palabra gloria y honra, porque en el 4 dice de Jesús que se le dio honra. En el versículo 5 que estamos viendo dice que se le dio, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, o sea, se le dio gloria. Entonces, lo interesante es de que el sumo sacerdote, como ustedes pueden ver, según el versículo 4, toma para sí honra. Los sumos sacerdotes del judaísmo para sí tomaban ellos honra, pero al contrario, se ve que a Cristo se le fue dado gloria. Ahí ustedes pueden ver un contraste entre honra y gloria. A los sumos sacerdotes, vamos a decirle, ordinarios, no en el sentido de vulgares, sino en el sentido de que eran lo de la clase sacerdotal. Ellos tomaban para sí honra, para sí tomaban honra, pero al contrario, a Cristo no tomó gloria ni tomó honra, a Cristo le fue dado gloria, dice el autor. Acuérdense que todo esto que está hablando el autor de la carta de Hebreos está hablando bajo el contexto de que habían judíos o habían judíos que estaban tratando de hacer volver a los cristianos a los judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban volviendo a a quererlos obligar o quererlos hacer que vuelvan a las prácticas de todo este sistema sacerdotal. En ese contexto hay que tomar en cuenta todo lo que estamos comentando en todo caso. Y ambas palabras aparentemente son sinónimas, ¿no? Son gloria y honra, pero cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia divina, él recibía más que honra. Es decir, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la chequina, al lugar santísimo, en el templo él recibía más que honra. Es decir, se entendía, y la misma palabra dice que ellos eran glorificados porque estaban ante la presencia, estaban ante la presencia, ante la gloria del Dios mismo, del Dios mismo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez por año, en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo también. Entonces ahí vemos de que el sumo sacerdote era glorificado, y nos preguntamos cuándo fue glorificado Jesús. Bueno, cuando se dice que cuando Jesús fue exaltado, es decir, cuando él subió a los cielos, él fue glorificado. Eso está en Hechos capítulo 1. Él fue glorificado. Entonces los judíos, en realidad, lo que pasaba es que estaban llenos de celo y estaban pensando que Jesús pretendía pues ser parte de la realeza sacerdotal, ¿no? Y sin embargo, para los creyentes, los que seguían los discípulos de Jesús, él no era más que el hijo de David, él era el Mesías, y esto tenían bastante implicancia, el hecho de que para ellos, saber que para ellos era el Mesías. Ahora estamos viendo también, estoy usando algunas palabras ahí, el término Cristo que utiliza, Cristo, ¿no? Cristo. La palabra Cristo, ustedes bien saben que traducida es el ungido, y se ungía a un sumo sacerdote, se ungía a un rey. El ungido era sinónimo de rey. El término de Cristo, la palabra Cristo es el ungido. Cristo es en griego, sinónimo en hebreo es Mesías, y en español pues lo tenemos, perdón, en castellano lo tenemos como ungido, el ungido. Entonces, bueno, era el hecho se ungía derramando aceite. En el caso de los sumos sacerdotes, es desde la cabeza hasta el aceite era derramado, desde la cabeza hasta los pies. Entonces,
ese es un sumo sacerdote ungido cuando era nombrado sumo sacerdote. Y acá este término Cristo que se está usando en este versículo 5 es para indicar indicar lo que está indicando en realidad es un nombramiento como un único, como el único ungido, como el único ungido, en este caso Cristo. Quiero yo decirles que los judíos esperaban la venida de dos Mesías hasta el día de hoy. Cuando ellos celebran la Pascua, la celebran con 5 copas. Dos de ellas no toman dos de ellas porque ellos están esperando la venida de estos dos Mesías. Y ustedes dirán, ¿cuál Mesías? Uno que sería rey y otro que sería otro que serviría como sacerdote o como sumo sacerdote. Era parte de la tradición. Sin embargo, Cristo como rey y sacerdote está ocupando ambos puestos. Lo que está haciendo el autor está poniéndolos en los dos puestos en uno solo, como un único rey y sacerdote, como un único rey o ungido y sacerdote, ocupando estos dos oficios. Ahora, lo que está haciendo el autor está usando, ustedes saben, él usa, como yo les dije, el Antiguo Testamento, especialmente Salmos, y en este caso él está usando Salmos 2:7. Creo que en otras enseñanzas, no insisto mucho porque ya lo hemos tocado en otra enseñanza, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué está usando este Salmos 2:7? Porque está para demostrar que Cristo es verdaderamente el Hijo y para indicar también que Él fue enviado por Dios como sumo sacerdote. Y Jesús, es interesante que Jesús, si ustedes van a Juan capítulo 8, versículo 42, él alegó que el Padre a él le había dado, el Padre a él le había dado honra. Si ustedes, vuelvo a repetir, van a Juan capítulo 8, versículo 42, 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Entonces, vean ustedes, lo que él está diciendo es que el Padre le había dado honra a él enviándolo, pues, ¿no? Él no necesitaba de un puesto de sumo sacerdote, un puesto elevado, un puesto sacerdotal para gloriarse a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógico, si él hubiera permanecido en el cielo, él hubiera retenido su gloria y hubiera retenido no solamente su gloria, su honra también. Sin embargo, vemos a Jesús que, que fue humilde o que se sometió o que, eh, vamos, la palabra mejor es sumisión, ¿no? En humilde sumisión, él dejó su morada celestial y lo dejó por tomar el cuerpo de un hombre, de un humano, tomar un cuerpo que es débil, que es frágil, y no solamente el cuerpo, sino también para adquirir la pobreza del mundo, ¿no? Eso ustedes saben que lo encontramos en Filipenses, siempre hemos mencionado este texto de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en molde de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y están de condición de hombre y se humilló a sí mismo. Bueno, entonces ustedes pueden ver esta característica de Cristo que si él hubiera querido, él hubiera retenido su gloria, pero él se humilló, como bien dice el apóstol Pablo en Filipenses, no despojándose y tomando la forma humana, la forma de nosotros, siendo Dios. Ahora, esta relación de papá y hijo va más allá de esa relación, también es bueno tener esto presente, va más allá de esa relación, por decir, del padre con Adán. Vamos a poner ese ejemplo, Adán, porque si en el Nuevo Testamento hay dos genealogías.
una que está en el libro de Mateo, o sea, dos listas de antepasados de Jesús, uno que está en el libro de Mateo y otro que está en el libro de Lucas. En Mateo ustedes saben que es el primer, empezando nomás los primeros 12 capítulos, encontramos o 12, 14 versículos, encontramos la genealogía o la lista de antepasados de Jesús. En Lucas, en el capítulo 3, también encontramos ahí, y algo ahí ustedes pueden observar en esta genealogía donde dice, hablando de él, dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y dice hijo de Dios, hijo de Dios. Ahí ustedes pueden darse cuenta, hay una diferencia en la relación del padre con Adán, o con Enos, o con Set, hay una relación totalmente diferente, porque en esta genealogía dice hijo de Dios, acerca de Jesús. Pues Jesús es Dios, pues Jesús es divino, es divino, es divino. En todo caso, la Biblia no habla de Trinidad, ¿no? Es una palabra que tenemos, que leemos, que se usa bastante, pero la Biblia sí habla de deidad, ¿no? Que Cristo es Dios, así como Cristo es hombre, 100% hombre, Cristo es también 100% Dios. Pues Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo divino. Y, y es claro, pues porque si hablamos de Adán, Adán tuvo, vamos a decir que él escogió pecar y pues se convirtió, podemos decir, en la causa en la causa de la muerte, vamos, de la muerte universal, de la muerte de todos los hombres. El segundo Adán o Cristo él escogió obedecer y se hizo el dador de la vida eterna para quienes, para todos aquellos que creen en él, ¿no? Todos aquellos que creen en él y que lo aceptan, por supuesto. Ahí vamos a ver el versículo, vamos a pasar al versículo 6, ¿no? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí quiero que ustedes, si ustedes se dan cuenta o observan, van a encontrar ustedes que es la primera vez que surge este concepto del sacerdocio del Mesías. En hebreo, o sea, es primera vez que se utiliza el concepto de sacerdocio del ungido, y precisamente se basa en la declaración de Salmo 110. Como yo le dije, Salmo 110 es clave para esta carta, creo, de Hebreos. Salmo 110 en el versículo 4, ya también lo hemos leído, donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no? Casi muy parecido, ¿no? Al versículo 6. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús, Jesús el Cristo, él fue escogido por el orden de Melquisedec. Más adelante vamos a hablar un poquito más, poquito a poquito estamos hablando del tema, por si no nos enfrascamos, pero los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Jesús no fue de la tribu de Leví, fue de la tribu solamente toda la clase sacerdotal, los que estaban en servicios vuelvo a repetir, era de la tribu de Leví. Jesús no fue de la tribu de Leví, por lo tanto, de acuerdo a la ley, él no podía, de acuerdo a la ley, no podía ser sacerdote, menos sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que Jesús es sumo sacerdote según ¿cómo se llama? Según otro orden, según otra dinastía, que era de Melquisedec, y el Melquisedec lo encontramos en Génesis, cuando nosotros leemos interesante, cuando eh, Abraham lucha para poder rescatar a su sobrino Lot. Para rescatar a su sobrino Lot, lucha contra 5 reyes, derrota con un grupo pequeño de hombres, derrota a cinco reinados,
Entonces, cuando él regresa de la batalla, le sale el encuentro, dice que le sale el encuentro Melquisedec. Ahí tenemos a Melquisedec. La Biblia en Génesis dice que, en Génesis 14 está eso, que Melquisedec era el rey de Salem. Y él no solamente viene con pan y viene con vino, bien, todo esto es simbólico, ¿no? Se saca pan, saca vino y dice que era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo a Abraham, ¿no? Le bendijo a Abraham diciendo, le dijo bendito Abraham, le dice bendito Abraham del Dios Altísimo y le hace una bendición, ¿no? Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo le dio, lo diezmó a Melquisedec. Entonces, solamente por hoy hablemos acerca de eso de Melquisedec. Por lo tanto, aquí está diciendo, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, no según la tribu de los levitas, no, según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, y lo que está haciendo también aquí al autor, ¿no? El autor lo que está haciendo es hacerles entender a ellos que él estaba siendo identificado sacerdote, como dice ahí, para siempre, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre, identificado como sacerdote para siempre, pero según este orden. Entonces, y haciéndole ver que también quizás, haciéndole ver que la misma voz que declaró a Jesús como hijo, ¿no? Como hijo, ¿se acuerdan que hemos leído, hemos mencionado Salmos capítulo 2, versículo 7, ¿no? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La misma voz que le dice, mi hijo eres tú, en Salmo 104 es la misma voz, le dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vuelvo a repetir, acuérdense que está hablando bajo el contexto de que habían entrado encubiertamente a la iglesia quienes querían convertir a los cristianos a que vuelvan al judaísmo, que vuelvan sobre todo al orden sacerdotal. Entonces ahí ustedes pueden ver en estos versículos que hemos visto, hay tres citas de Salmos, como hemos visto Salmos 110, hemos visto Salmos capítulo 2, versículo 7, hemos visto Salmos también 111, 114, ¿no? Entonces, donde el Salmo 111 dice, donde dice Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo menciono eso porque en la iglesia se puede decir la iglesia primitiva, a mí no me gusta ese término de primitivo, siempre lo leo donde cualquier estudio, leo la iglesia primitiva. Y a veces tenemos la idea que la iglesia primitiva es una iglesia ya anticuada, una iglesia pasada de moda, pero yo les digo, amados hermanos, de que si buscamos una iglesia moderna, la iglesia más moderna es esa iglesia que le llamamos primitiva. Es decir, la iglesia verdadera, al que no se le ha añadido nada de la palabra, no se le ha añadido nada a la palabra de Dios, ni se le ha quitado nada a la palabra de Dios, es esa iglesia que nos menciona la palabra de Dios, nos menciona el Nuevo Testamento, especialmente tenemos la historia de la iglesia en el libro de Hechos. Esa es la iglesia. Si a mí me dijeran de una iglesia moderna que pueda de repente, pues, ganar almas para Dios, verdaderamente ganar almas para Dios, yo le diría que es la iglesia, esta iglesia que a veces en forma despectiva, a veces se le llama como iglesia primitiva. Entonces, por eso no me gusta mucho este término de la iglesia primitiva, pero es interesante saber que estos textos bíblicos de Salmos, la iglesia estaba refiriéndose, estos salmos lo tenían como referencia a la ascensión de Cristo, a la ascensión, y no solamente la ascensión, sino a la glorificación de Cristo, y pues tenemos que tener presente que
hijo único, este hijo único, y además era además sacerdote, eran uno y son uno mismo. Hablemos que está vigente para el día de hoy, son uno mismo. Así también vemos en el versículo esta expresión, ¿no? Como la palabra dice, como también dice en otro lugar. Aquí tenemos que pensar que el sujeto del verbo dice, el sujeto, en otras, ¿quién dice? Dios dice, es Dios el autor y él lo que está haciendo aquí, lo que se está haciendo aquí, se está resaltando la autoridad de quien lo dice, ¿no? De quién lo dice, la autoridad de quien lo dice es Dios. Y eh, vamos a otra expresión. Dice, tú eres sacerdote ahí para siempre. Esta frase para siempre. Es interesante porque esta frase para siempre en el Antiguo Testamento, a menudo lo que significa es en tanto perdura, su significado es en tanto perdura el tiempo, en tanto perdura el tiempo. Otro significado de esta frase para siempre es la palabra perpetuo. En realidad nosotros en el español tenemos pues una frase, digo frase porque es para siempre, pero en sí es la palabra perpetuo, es una sola palabra perpetuo. Y pues encontramos muchas en el Antiguo Testamento, encontramos especialmente en Éxodo encontramos varias veces de la perpetuidad, de la expresión acerca de la perpetuidad, ¿no? Por decir, de guardar el día de reposo a perpetuidad, o guardar ciertas fiestas solemnes a perpetuidad. Y vuelvo a repetir, a lo que se está refiriendo es en tanto que perdura el tiempo, o sea, perpetuo, pero aquí lo que yo quiero que ustedes desen cuenta que en el contexto, que si está bien, está hablando para la iglesia, pero está en el contexto de la cultura griega. Es muy importante eso, acuérdense, y siempre les recuerdo, para no hablar mucho sobre este contexto griego, de la cultura griega, donde se desenvuelve el ambiente en la época de Jesús, en este caso en la época del escritor de hebreo, en los años aproximadamente 68 al 70, en estos tiempos eh, podemos, podemos hablar poner, por ejemplo, de que la Biblia que usaba nuestro Señor Jesucristo, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego era usado por Jesús. Lo sabemos porque encontramos en las fuentes que tenemos originales, o por lo menos la que se conservan las copias de los originales, las más antiguas, con brecha histórica menor. Eh, Ustedes saben que hay 5 versiones de la Biblia antigua, ¿no? 5 versiones que se conservan en el mundo, aparte de muchas hojas, páginas, pedazos de escritura, etcétera, que tienen brechas históricas de 80, 100, 200 años, a máximo a 300 años. Nosotros podemos encontrar ahí que Jesús lo que él usaba era precisamente esta versión griega, la Septuaginta, porque era el contexto griego. Y en el contexto griego, esta palabra para siempre lo que indica es madurez, lo que indica es perfección. Tú eres sacerdote para siempre. Lo que está indicando era la perfección. Ahora, ¿por qué está indicando perfección? Porque el sacerdocio de Cristo, en primer lugar, no tenía que ya que ser reemplazado como sucedía con los sacerdotes, el sacerdocio que venía de Aarón. Los sacerdotes tienen que ser reemplazados porque los sacerdotes mueren, pues, ¿no? Una vez que mueren, tienen que haber otro sacerdote que lo reemplace. Entonces, no había forma el sacerdocio de Cristo no iba a tener nadie quien lo reemplace porque era para siempre. Cristo era sumo sacerdote para siempre. Y los judíos estaban entendiendo el sacerdocio de Aarón era perpetuo. Aquí, ¿por qué les toco esos puntos? Porque ustedes en su mente, y yo estoy seguro, como me ha pasado a mí cuando he leído las primeras veces, hay una contradicción.
el sacerdocio de Aarón va a ser para siempre perpetuo, perpetuo y el de Jesús es perpetuo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que aparentemente es una contradicción, o se diría una también, quizás no, más que contradicción, de repente una aporía, ¿no? Una falsedad. Sin embargo, está bien claro que esta expresión perpetuo, estaba limitada en el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, estaba limitada esto, por esa expresión por sus generaciones. Si ustedes, por ejemplo, van a un solo ejemplo, en Éxodo 40:15, ustedes pueden ver ahí cuando habla de ungir a los sacerdotes, dice, y los ungirás como lo ungiste a Jehová, o perdón, como lo ungiste a su padre. Está hablando acerca de esta línea de sacerdotes. Éxodo 40:15. Los ungirás como los ungiste a sus padres y serán sacerdotes y le servirá por sacerdocio perpetuo, pero ahí dice por sus generaciones. O sea, si ustedes observan esto de por sus generaciones, un limitante, es por sus generaciones. No vamos a entrar más en detalle porque aquí tendríamos que hablar de los dos pactos hasta cuándo estuvo vigente el antiguo pacto y cuándo entra a regir el nuevo pacto. Pero bueno, pero lo que podemos decir que el sacerdocio de Cristo perdura a lo largo eh, de este estadio, ¿no? De esta administración, o digamos, dentro de esta época o dentro de esta era cristiana, Entonces, hasta ahí va a perdurar, mientras dure esta edad que estamos viviendo, la edad cristiana, hasta ahí va. Entonces, ¿qué va a pasar después? Tenemos que pensar que se va a devolver el reino al Padre y de ahí en adelante eh, creo que es improbable que Él continúe intercediendo por nosotros ante Dios, ¿no? Una vez que se devuelve el reino al Padre, porque si ustedes van a 1 Corintios 15, ustedes buscan desde el 24 hasta el 28, lean ustedes, ahí está hablando, luego el fin, dice, vuelvo a repetir 1 Corintios 15, 24, cuando él dice, cuando está hablando el apóstol Pablo, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo poder, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que Él reine, dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Salmos, acuérdense usted. Y el postrer enemigo que será destruido, dice, es la muerte. Ahora, eh, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas estas cosas están sujetas a sus pies o sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero más adelante dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo hijo se sujetará al que sujetó al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Entonces ustedes pueden ver claramente, ¿no? Ahora, ciertamente el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio de Cristo, y el reinado eh, que tiene como mediador, en ese dejarán de ser necesario, no tiene ningún sentido ya no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que en el cielo ya no habrá más pecado, por lo tanto no tenemos necesidad, no tendremos de ofrecer ninguna ofrenda por el pecado, ni que Jesús interceda por nosotros. Por supuesto, esto hay versículos en la Biblia, lo que les estoy diciendo, está Apocalipsis, ustedes pueden ver Apocalipsis capítulo 21, o en el Hebreo mismo, más adelante cuando lleguemos a Hebreos capítulo 7, también vamos a tocar este puntito, y ahí va a estar más claro para nosotros. El otro punto es que él oró con poder. Él oró con poder. Cuando yo les dije, voy a poner la frase con poder,
con poder, me estaba refiriendo a que a una oración eficaz, una oración que prevalece, una oración que prevalece. Entonces, y este es muy importante porque si ustedes pueden observar ahí, ya hemos estudiado en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A los cristianos se les llama, en realidad se les está llamando a orar, porque ahí dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y en este versículo 7, el autor les está mostrando a sus lectores, a los lectores que la cual le escribía él la carta, la actitud que tenía Jesús en la oración. ¿Qué actitud tenía Jesús? A mí no me gusta hablar de métodos de oración. Hay mucha enseñanza de métodos de oración. Y en realidad no se trata de aprender métodos de oración. Yo al comienzo aprendía métodos de oración. El Padre Nuestro para mí se convirtió en un método a quién me debía dirigir primero, qué es lo que debía pedir. Bueno, había conflicto cuando decía, venga a nosotros tu reino, había conflicto con la Biblia, ¿no? Pero era un método, pero yo creo que más que métodos es actitud. Y este es un ejemplo de Jesús, un ejemplo para nosotros, porque más que métodos es la actitud. Y el autor está mostrando precisamente la actitud cuando él dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de temor reverente. Fue oído significa que es una oración eficaz, una oración con poder, una oración que prevalece, fue oído. Qué hermoso orar y ser oído, ¿no? Esa es una oración que prevalece. Orar por las necesidades y ser escuchado, ser oído, pero fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Pero cuál es la actitud de Jesús? Pues ustedes pueden ver, está claro, ¿no? Está claro, una actitud de humildad. Es como debemos orar, es como él oraba, una actitud de humildad, una actitud de temor, ese temor, y ahí viene al lado la palabra reverencia, una actitud de temor reverente, de reverencia, porque dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Y qué pasa, hermano? Es interesante porque dice, ¿por qué tiene que el autor poner y Cristo en los días de su carne? ¿Qué tiene que ver la carne? ¿Sabe qué es lo que tiene que ver, hermanos? Tiene que ver que la sangre y la carne no pueden entrar al cielo, ambas no pueden entrar al cielo. O sea, solamente una de ellas, ¿no? La carne y la sangre no pueden entrar al cielo, solamente entra algo al cielo. ¿Y de qué está hablando? ¿No? La carne y la sangre dice, si ustedes van a 1 Corintios 15, versículo 50, ustedes pueden encontrar, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto digo, hermanos, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No hay forma de que pueda heredar. Y dice, Cristo en los días de su carne. Claro, porque la carne no puede heredar, solamente puede heredar, puede alguien que ore de esta manera, se puede decir que es alguien que vive en el Espíritu de Dios. Acuérdense ustedes este conflicto que hay entre la carne, que habla Pablo en Romanos capítulo 7 y capítulo 8, el conflicto entre la carne, entre el espíritu y la carne. Él habla acerca de cómo la carne lo lastra, ¿no? Lo lastra de tal manera que él mismo se llama miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 él habla de cómo es vivir, que él dice, gracias a Dios, que ahora vivo en el Espíritu. Y esto, cuando uno ve esta oración en los días de Cristo, en los días de su carne, o en los días de su carne, como humano, como hombre hecho carne, ofreciendo ruegos en los días de su carne, no en los días de su deidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién ora así? ¿Alguien que vive en la carne? No. Alguien quien vive en el espíritu. Por lo tanto, fue oído a causa de su temor reverente. Solo alguien que vive en el espíritu podría orar de esta manera, con esa actitud. La actitud es muy importante. Podemos tener formas, podemos tener métodos, podemos repetir, ¿no? Usted y van las repeticiones
dijo el mismo Señor, ¿no? No toques trompeta en las esquinas de la calle, etcétera. Podemos tener ese tipo de oraciones, pero son oraciones, son formas, son métodos, pero no hay actitud. La actitud es porque se vive en el espíritu, y se ora por precisamente también en el espíritu. Y el versículo 7 precisamente está haciendo una referencia a su sufrimiento en Getsemaní, o sea, ahí él estaba preparándose, cuando estaba en su preparación para su muerte, y él tuvo que soportar, él tuvo que, dice que estuvo hasta en agonía, ¿no? Hasta en agonía, con gran clamor y lágrimas al que podía librar el amor. Estaba en agonías. ¿Por qué? Porque eh, eh, él estaba preparándose por todos nosotros, por toda la humanidad, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 22, 44, dice que él oraba ahí intensamente, oraba, no dice intensa, oraba más intensamente. Y no solamente dice eso, dice que oraba que tanto que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra, es decir, que él estaba experimentando esa agonía tanto que el sudor era como gotas de sangre. Ahí Lucas está usando, cuando Lucas, porque eso está en Lucas está usando esta palabra agonía para describir precisamente el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, ¿no? Y estando en agonía. Y esta es la única vez que también se utiliza, curiosamente, la única vez que se utiliza esta palabra agonía para referirse a esta experiencia de Cristo, a lo que él experimentó. Y lo digo porque no se encuentra, es bueno saber que esto no se encuentra en relación con la cruz. Ahora, también nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. En realidad, este temor reverente eh, no solamente, no solamente se trata de tener miedo a morir, ¿no? Porque la palabra usada aquí, otra vez vuelvo a usar, la palabra que, hay una palabra aquí, una sola palabra en el griego, que es eulabeia, eulabeia es la palabra en griego, una sola palabra, pero ha sido en la Reina Valera, por decir, ha sido traducido como una frase, temor reverente, o como dos palabras, temor reverente. Y es una sola palabra, y este término, esta palabra, es usada solamente en hebreos es usada esta palabra temor reverente, o sea, eulabeia. Es esta, la única palabra. Y esta palabra también se traduce como ansiedad. Este es un tema, hermanos, un poquito largo. Cada cosa es tan interesante, tan profunda. Solamente yo les toco las cosas que a mí me parece que es bueno, que normalmente no se ve en mensajes, en las enseñanzas, no se ve. Aquí esta palabra, por decir, eulabeia, se traduce como ansiedad, pero fue oído a causa de su temor reverente y está traducida también como ansiedad. ¿Y por qué? Porque cuando nos estamos dando cuenta que el temor particular que tenía Jesús era el temor particular que se está refiriendo aquí bajo el contexto era la muerte, y cuando Jesús fue escuchado, él pudo vencer este miedo. Ahí vemos una oración eficaz, ¿no? Él oró para vencer este temor. Él tenía temor y no hay por qué avergonzarse de este temor. Él tenía temor, pero él pudo vencer este temor, o sea, pudo vencer esta pasión, pudo vencer esta pasión. Entonces, si una traducción gramatical, o sea, al griego, una traducción es, habiendo sido escuchado, fue librado del temor. Y habiendo sido escuchado, fue librado del temor. Fue oído a causa del temor reverente, dice la Reina Valera. No está mal tampoco, sino, pero lo que no quiero decir, están errados, equivocados en la traducción. Pero gramaticalmente es, habiendo sido escuchado, fue librado del miedo, fue librado del temor. Y esa es una ilustración perfecta, hermano, para nosotros también. Es una ilustración perfecta de cómo quitar las ansiedades, cómo quitar las ansiedades. Y Pablo, mire, si ustedes lean en Filipenses capítulo 4, del 4 al 7, me acuerdo que una vez me invitaron a predicar sobre este versículo hace años, acerca de las ansiedades, ¿no? De cómo quitar las ansiedades. Si ustedes leen, con otras palabras, es como que Pablo lo estaría explicando.
Él dice, el apóstol Pablo en Filipenses 4 dice, alégrense en el Señor, regocijen en el Señor siempre, alégrense siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, otra vez digo, alégrense, y vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca, dice, ¿no? ¿Y qué más dice? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, aquí está otra vez oración. Fíjense, él fue oído en su oración a causa del temor reverente. Dice, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, que dice con acción de gracias. Bueno, eso es muy importante, con acción de gracias, porque somos muy mal agradecidos, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Miren, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que el apóstol Pablo en Filipenses da una explicación muy bonita de cómo fue oído a causa de temor reverente. Por eso que esta palabra temor reverente es la palabra eulabeia, esta palabra que se traduce también como ansiedad, ¿no? Como ansiedad. Entonces, también dice que fue fortalecido Jesús cuando su oración fue respondida. Ahí dice el gran clamor de Jesús, dice que fue oído, fue oído. Y ustedes saben que Jesús a menudo lloraba, ¿no? Lo lloró por Jerusalén. Era un hombre, lloró por Jerusalén. Sabía lo que iba a pasar con Jerusalén, ¿no? Cuando llegó cerca de la ciudad, él lloró sobre la ciudad. Eso está en el libro de Lucas también, capítulo 19. Y también ustedes bien saben que Jesús lloró en la tumba de su amigo Lázaro, ¿no? Y ahí siempre tenemos siempre preguntamos a veces, me acuerdo que antes empecé, ¿cuál es el verso más chiquito de la Biblia? Bueno, es el verso Jesús lloró, Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces, el llanto de Jesús aquí en el huerto, en Getsemaní, es la prueba que Él en realidad entiende nuestra naturaleza, ¿no? Su llanto de Él fue profundo, fue un llanto intenso, y él fue escuchado, ya entendemos por qué, y como respuesta precisamente a esa oración, él fue capacitado para sufrir y morir, y morir por la humanidad. Él fue capacitado por eso. Eh, Quizás me obvié un poquito hablar acerca de por qué era por esta de la palabra perfecto, maduro, pero yo creo que cuando alguien es capacitado, llega a la plena, a la madurez, llega a la madurez, llega a la madurez, llega a la madurez. Y cuando alguien es capacitado precisamente para soportar las aflicciones, ¿no? Entonces, vemos nosotros que que Jesús, en todo caso, voluntariamente, Él fue a la cruz por nosotros, y eso de que fue oído, esta expresión fue oído, nos está diciendo que su oración fue escuchada, que su oración tuvo poder, que su oración fue eficaz, que su oración, que es lo que prevalece, es una oración que prevalece, que es es nuestra actitud. En realidad, cuando hablamos de una oración que prevalece, hermanos, es la actitud de perseverar en la oración. A veces oramos un ratito y no perseveramos en la oración. La idea es continuamente perseverar en la oración. Entonces él fue escuchado, y por último dice que fue oído, y además yo sé que hay explicaciones que dicen que fue oído porque un ángel se le acercó, un ángel del cielo bajó y lo fortaleció también, por supuesto, le fortaleció el ángel, fue oído, fue fortalecido, pero sí implica, ya les he explicado acerca de qué cosa es una oración, cómo su oración de él prevaleció. Entonces, digamos, un punto más, hermanos, un solo punto más, ¿no? Y lo dejamos el otro punto para la próxima semana. Dice que en Hebreos 5, del 8 al 9, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, es extraño, hermanos, escuchar que Jesús tiene que aprender a obedecer. ¿Ustedes creen eso? La Biblia dice que él fue obediente, que siempre fue
siempre hizo la voluntad de su Padre, ¿no? Incluso el mismo Jesús dice, él les dice, mi comida es que haga mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo como hacer la voluntad de mi Padre, ese es mi alimento. Y que no solamente coma, sino que acabe la obra que él me ha encomendado. Cuando él era niño, él estuvo sujeto a papá y a mamá, ¿no? También vemos nosotros que él estaba, dice la misma Biblia que él literalmente dice que estaba sujeto a ellos, o sea, a papá y a mamá, a María y a José. Entonces, y él también en sus oraciones muestra lo mismo, ¿no? Muestra lo mismo. Él dice, yo he acabado la obra que tú me diste. Entonces, ¿cómo así que tuvo que aprender la obediencia? Otra vez encontramos una contradicción. Y hay dos razones, hermano, hay dos razones que hay que tener en cuenta. Una de ellas, hermano, es la diferencia, escuchen lo que voy a decir, es la diferencia entre la inocencia y la virtud. La semana pasada hablé de virtud, ¿se acuerdan ustedes? Hablé de la virtud, hablé que, bueno, aunque esa viene desde mucho antes de Jesús, creo, es aristotélico esto, ¿no? Acerca de la virtud, que es el medio entre los vicios, entre los extremos. Bueno, en la Biblia tenemos ese medio donde está la virtud, que es el fruto, en Gálatas capítulo 4, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad. Estamos hablando de un fruto con virtudes, con varias virtudes. Un solo fruto que encierra todas las virtudes, en todo caso, porque 7 es completo, lo completo. Entonces, que encierra todas las virtudes. Algo que esté en medio, algo que esté en medio. Entonces, yo le estoy diciendo que es la diferencia. Dice que él aprendió la obediencia. No nos olvidemos del punto, pero yo les decía que hay dos razones. Una de ellas es la diferencia entre la inocencia y la virtud. Jesús era inocente en todos. Nos dice la Biblia y bueno, era como un niño, hermanos. Jesús era como un niño, ¿saben lo que es ser inocente? El niño a veces lo vemos, un niño pareciera que fuera cruel, no un niño, pero es su inocencia. El niño es puro, es inocente. El niño decimos que no miente, a no ser que le enseñemos a mentir. Y de paso, amados hermanos, no solamente Jesús era como un niño inocente, Él nos quiere también inocentes a nosotros, ¿no? Nos quiere como niños. Él quiere que nos acerquemos a Él como niños, que seamos puros. Los cristianos debemos ser niños, aunque tenemos ya una mente, ya no somos niños, entre comillas, pero Él nos quiere como niños, que tengamos eso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿saben qué, hermanos? La virtud es la inocencia probada. La virtud, vuelvo a decir, la virtud es la inocencia probada. ¿Por qué les digo que es la inocencia probada? ¿No? No solamente es probada, no solamente es probada, sino que es triunfante. La virtud es la inocencia probada y que sale triunfadora. ¿Por qué les digo? Porque para ser virtuoso, para tener virtudes, vamos a hablar de las virtudes de la Biblia, no de Aristóteles. Vamos a hablar de amor, paz, gozo, benignidad, templanza, etc. Vamos a hablar de esas virtudes, ¿no? Para que no digan que estoy hablando filosofía, ¿no? Esas virtudes. Para ser virtuoso, la inocencia tiene que ser probada. Vuelvo a repetir, para ser virtuoso, la inocencia tiene que ser probada. En algún momento de nuestra vida, amados hermanos, en nuestra vida, nuestra inocencia de niños es probada. En algún momento de nuestra vida, no sé en qué momento de nuestra vida comenzamos a pecar. ¿Estamos de acuerdo, no? En algún momento. El niño es inocente, vuelvo a repetir, pero en algún momento de nuestra vida tenemos conciencia de pecado. A eso me estoy refiriendo. Entonces, la inocencia es probada. Y si Cristo vive en mí, y si Cristo, cada uno puede decir, Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, mi inocencia va a ser probada una y otra vez. ¿Para qué? Para que resulte en virtud triunfante. Quiero un ejemplo más simple, hermanos. Un ejemplo más simple. Yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces tienen que soportar? Yo estoy en las calles donde van, tienen que soportar ¿qué puedo decir? La agresión, la maldad de las personas, la agresión de las personas. ¿Cuántas veces tienen que soportar la ignorancia, la ignorancia agresiva? ¿Cuántas veces tienen que soportar
en su vida. Yo sé que sí, pero cuando se es, cuando ustedes, esa virtud de la macrotumia, es decir, la Biblia dice longanimidad. La longanimidad es cuando, la palabra en castellano, longanimidad, es cuando alguien soporta, es tan paciente que soporta las agresiones, incluso físicas, de los demás. En el original es macrotumia. ¿Cuántas soportar? Por eso es mentira cuando hay enseñanzas que hay, a veces, no sé si lo dirán de broma, ¿no? Pero hay enseñanzas que te dicen, el Señor nos enseña a ser mansos, pero no mensos. Mentira, hermanos. El Señor nos enseña a ser mansos y mensos. Porque una de las virtudes precisamente es la macrotumia. El Señor dijo, si te dan una bofetada de una mejilla, ¿qué dijo? Que pongas que la otra. Entonces, cuando esa virtud de la macrotumia, esa virtud de soportar, esa virtud de la paciencia es probada, ¿o no? Si tú vives, si Cristo vive en ti, esa inocencia que tienes va a ser probada una y otra vez en multitudes de cosas. ¿Para qué? Para que resulte en virtud. Eso se transforma en virtud. Qué hermoso, hermano. Eso se transforma en macrotumia, en longanimidad, en paciencia, en bondad, en generosidad, en misericordia, en amor, en fe. Bueno, entonces, y de repente alguien me dice, hermano, pero ¿qué es inocencia? Bueno, eh, vamos a hablar que inocencia es una vida que no ha sido probada, pues, ¿no? Una persona inocente, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo que Jesús siempre tuvo disposición a obedecer. Sin embargo, para que para que Jesús adquiriera la virtud, en este caso de la obediencia, era necesario la prueba. Tuvo que ser sometido a prueba y la obediencia de Cristo consistió ¿en qué? En hacerse obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Eso está en Filipenses también capítulo 2, versículo 8, ¿no? Entonces, la segunda razón es que Jesús, siendo humano, siendo hombre, tuvo que aprender a practicar la obediencia. Normalmente siempre lo explican con esto, no lo explican lo que yo les he explicado, siempre se explica esto, que Jesús tuvo que practicar la obediencia a Dios. Por ejemplo, él pudo haber llamado a las 12 legiones, no de ángeles, a las legiones de ángeles para que lo liberaran de la cruz. Eso está en Mateo capítulo 26, ¿no? Mateo capítulo 26 hay un versículo que te dice que acaso piensas que yo no puedo traer y orar a mi papá, a mi padre, y él me mandaría más que 12 legiones de ángeles. Por supuesto que sí, él lo podía hacer, ¿no? Él lo podía hacer, pero él practicó la obediencia. ¿Pero por qué? Porque si él hubiera hecho, hubiera sido que desobediencia, desobedecer la voluntad de su padre. Fíjense ustedes. Entonces, ahí ustedes pueden ver que la obediencia de Jesús se expresa en Getsemaní. Ahí se expresa la obediencia, la obediencia máxima, la perfección de obediencia, digamos así, porque ahí el sufrimiento de Jesús aumentó con el dolor, aumentó más adelante, aumenta con el dolor al siguiente día de la cruz, aumenta con la burla, el escarnio al cual era sometido por sus enemigos, y el autor de Hebreos escribió este ensayo, amados hermanos, como yo le dije, con fuentes primarias, y de seguro, como él escribió con fuentes primarias, con fuentes primarias para este ensayo, vamos a decir, para este ensayo, entonces él de seguro que tenía en mente la profecía mesiánica, esta profecía de Isaías 50 del 4 al 5, que sí los voy a leer. Y con eso nos quedamos por el día de hoy, ¿no? Entonces, Jehová el Señor, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Amados hermanos, que Dios lo bendiga, ¿no?